Hoy nos adentraremos de lleno en un tema controvertido: lugares alrededor del mundo donde supuestamente no se da la bienvenida a las personas blancas. Esto no se trata de etiquetar a naciones enteras como hostiles, es más bien explorar rumores, teorías e historias que circulan por Internet. Algunas pueden estar exageradas, otras quizás den en el clavo. ¿El objetivo? Despertar curiosidad y conversación, no generar odio ni juicios generalizados. Así que prepárense, porque esto se va a poner interesante. Contexto histórico y percepciones globales. Antes de meternos a detallar país por país, hablemos un poco del panorama general. ¿Por qué existe esta idea de que no se da la bienvenida a las personas blancas en ciertos rincones del planeta? La explicación más fácil suele empezar con la historia, especialmente el legado largo y complicado del colonialismo. Si hablamos sin tapujos, hace siglos Europa se expandió por el planeta, estableciendo colonias en África, Asia y las Américas. Eso conllevó trabajos forzados, extracción de recursos, trastornos culturales y un cúmulo enorme de resentimientos, que en algunos sitios no han desaparecido hasta hoy. Raíces coloniales y agravios persistentes. Imaginemos que las poblaciones locales fueron subyugadas bajo sistemas brutales o de explotación. No es raro suponer que haya agravios multigeneracionales. Se transmiten historias. Nuestros antepasados perdieron tierras, se erosionaron nuestras tradiciones, fuimos forzados a estructuras sociales ajenas. Con el tiempo, esto puede cristalizarse en desconfianza general o una actitud de rechazo hacia los descendientes o supuestos beneficiarios de aquellos poderes. Aunque el turista promedio no sea responsable personalmente, el equipaje simbólico podría seguir ahí. Política moderna y propaganda. Luego hay que agregar la política moderna. En ciertos países, sobre todo los que han tenido conflictos directos o sufrido sanciones internacionales, a menudo atribuidas a naciones occidentales o de mayoría blanca, sus líderes pueden usar una retórica anti-extranjera para unificar a la población o desviar la atención de problemas internos. Se ve en noticieros y cultura popular. ¿El chivo expiatorio más fácil? Culpemos a la influencia externa, que puede significar Occidente o, más específicamente, a los extranjeros blancos. A veces es el resultado directo de propaganda que retrata a las naciones occidentales como la raíz de las dificultades locales. Por ejemplo, sanciones económicas, invasiones culturales, explotación de recursos, etc. Brechas económicas y percepciones de privilegio. Otro factor, el dinero. Si llegan viajeros de Europa o Norteamérica a lugares con problemas económicos, exhibiendo una riqueza relativamente mayor, eso puede generar envidia y enfado. Oímos historias de gente que se pregunta: ¿por qué estos forasteros pueden llegar con tanto privilegio cuando nosotros apenas sobrevivimos? Esto puede derivar en hostilidad en ciertos focos, sobre todo donde los niveles de vida son muy distintos. Fricción cultural y malentendidos. También está el asunto de los roces culturales. Puede que turistas hagan o digan cosas que los locales interpreten como una falta de respeto, incluso sin querer. Y esto va más allá de detalles como usar zapatos en un santuario. Es la sensación de que estas visitas ni siquiera se molestan en aprender nuestro idioma, ignoran nuestras tradiciones, se creen superiores. Y tristemente, una vez que se instaura ese relato, puede alimentar una noción más amplia de que la gente blanca no es respetuosa como huésped. Cámaras de eco en línea. Por último, no se puede ignorar cómo Internet amplifica todo. Con un puñado de incidentes negativos compartidos en YouTube, TikTok o foros, se crea una oleada de «Dios mío, miren cómo trataron a esta persona blanca en tal país, todos deben de ser hostiles». Uno o dos relatos sensacionalistas pueden eclipsar montones de historias positivas y moldear las percepciones globales. Teorías conspirativas, anécdotas sin verificar y videos virales también contribuyen a pintar ciertos lugares como zonas prohibidas para los blancos, aunque la realidad de las experiencias sea mucho más diversa. Con este panorama en mente, pasemos a países o regiones concretas que suelen figurar en rumores como poco acogedoras con la gente blanca. Unas se basan en conflictos políticos, otras en tradiciones locales y otras en simple chisme de Internet. Veamos qué hay. Foco en países.
En cada lugar veremos algo de historia, posturas actuales y algunas historias interesantes que alimentan esta idea. De nuevo, no es un juicio o afirmación categórica, sino una exploración de teorías, rumores, controversias y, en ciertos casos, realidades parciales. Zimbabue. Zimbabue, en África Austral, suele aparecer en debates sobre sentimiento antiblanco por sus políticas de reforma agraria y tensiones poscoloniales. Anteriormente llamada Rodesia bajo dominio británico, obtuvo la independencia en 1980 con Robert Mugabe, cuyo gobierno implementó programas para redistribuir tierras de propietarios blancos a ciudadanos negros. En tiempos coloniales, gran parte de las tierras fértiles pertenecían a la minoría blanca, descendientes de colonos británicos, generando un gran desequilibrio. Al independizarse Zimbabue, el gobierno de Mugabe intentó abordar ese problema con pasos graduales, pero a finales de los 1990 y comienzos de los 2000 se dio un giro radical con el programa de reforma agraria acelerada, que con frecuencia implicó la confiscación violenta de granjas en manos blancas. Fue un escándalo internacional. Debido a esas confiscaciones altamente difundidas, Zimbabue se ganó la reputación de ser particularmente hostil a los blancos, en especial los agricultores. Circularon historias de intimidación, violencia y desplazamiento. Aunque es difícil afirmar que el ciudadano promedio de Zimbabue comparta esa animadversión, la retórica política fue bastante incendiaria. Mugabe culpaba mucho de los problemas económicos a la injerencia occidental y en discursos llegó a llamar invasores coloniales a los terratenientes blancos. Algunos granjeros blancos huyeron tras amenazas o agresiones. Otros intentaron quedarse, buscando alianzas con comunidades locales. Hay anécdotas en YouTube o noticias que hablan de acoso y hostilidad local, aunque no todos vivieron experiencias negativas. Unos cuantos turistas comentan que los lugareños los recibieron cordialmente, si bien se aconsejaba cuidado al hablar de política. Las décadas de desposesión colonial siguen siendo tema delicado, así que las políticas de recuperación de tierras, aunque desastrosas para la economía, fueron vistas por muchos zimbabuenses negros como la corrección de un agravio histórico. Ese matiz a menudo se pierde en los titulares globales. Hoy, bajo un nuevo liderazgo, las tensiones se han calmado un poco, pero persiste la idea de que Zimbabue no es amigo de los extranjeros blancos, sobre todo en el terreno empresarial. A medida que evoluciona la economía, algunos zimbabuenses anhelan políticas más incluyentes. Se habla de reconciliación y de devolver algunas propiedades a agricultores blancos. Quienes viven allí afirman que en las áreas turísticas, como Cataratas Victoria, la gente suele ser amable. Sin embargo, el mensaje es claro. El tema de la tierra y la herencia colonial siguen moldeando la visión que ciertos locales tienen de los visitantes blancos. Irán. Irán, en el corazón de Oriente Medio, a menudo se retrata en medios occidentales como antiestadounidense o antioccidental. ¿Equivale eso a ser antiblanco? Algunos dicen que sí, fusionando blanco con occidental. Otros argumentan que los iraníes suelen separar la política de la hospitalidad personal. La relación tensa de Irán con Occidente, en especial con Estados Unidos, se remonta al golpe de Estado de 1953, respaldado por la CIA, que derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh. Luego vinieron décadas de influencia occidental bajo el Shah, que culminaron con la Revolución Islámica de 1979. Desde entonces, el liderazgo iraní ha criticado con frecuencia las políticas occidentales, sobre todo las de Estados Unidos. Esto puede desdibujarse en una desconfianza general hacia los extranjeros blancos. La retórica hostil de los funcionarios suele englobar a los occidentales, especialmente estadounidenses, llamándolos el Gran Satán. Algunos visitantes temen que eso se traduzca en agresión hacia turistas blancos. Hay facciones extremistas dentro del país que se oponen con vehemencia a las influencias extranjeras. Se conocen historias de protestas donde se queman banderas de Estados Unidos, Reino Unido o Israel. Eso contribuye a la idea de que si eres obviamente blanco, no te recibirán bien. Pero muchos turistas occidentales que han visitado Irán cuentan experiencias muy amigables. Hablan de lugareños que los invitan a comer, les ofrecen té y practican inglés. Esto deja ver la desconexión entre la retórica antioccidental oficial y la hospitalidad de la gente.
Sin embargo, también hay informes de extranjeros, incluyendo periodistas blancos o activistas, detenidos o interrogados por supuesta espionaje. Esto revela que, aunque el iraní común sea hospitalario, el gobierno podría ver con sospecha a un forastero, sobre todo si es blanco occidental. Es un típico choque entre política y cultura. La cultura iraní valora mucho la cortesía y la hospitalidad, mientras que la propaganda oficial mete a los gobiernos occidentales y, por extensión, a sus ciudadanos, en el saco de posibles amenazas. Hay un tira y afloja, calidez local versus desconfianza oficial. Muchos iraníes, especialmente jóvenes, usan redes sociales para contactarse con extranjeros, defienden la comprensión mutua y separan la gente de la política. Así que, si bien Irán aparece en algunas listas de países poco acogedores, las experiencias reales suelen ser distintas, a menos que entres en la mira de las autoridades o grupos extremistas. Es un panorama complejo, pero sí genera grandes titulares sobre que los forasteros no son bienvenidos. Corea del Norte. Corea del Norte, oficialmente llamada República Popular Democrática de Corea, RPDC, es quizá la nación más cerrada del mundo. A los turistas de cualquier nacionalidad se les imponen restricciones draconianas, pero para los occidentales, a menudo sinónimo de gente blanca, en la propaganda norcoreana, puede haber un escrutinio adicional. Tras la Guerra de Corea, Corea del Norte culpó de sus desgracias principalmente a Estados Unidos y sus aliados. Su propaganda describe a los estadounidenses, con frecuencia generalizados como occidentales blancos, como imperialistas agresores. Parte de eso se extiende a otros países occidentales también. Si ves fragmentos de la televisión estatal norcoreana, cuando se filtran, hay una retórica antiestadounidense muy intensa. A veces los carteles pintan a los occidentales, sobre todo estadounidenses, con rasgos negativos o grotescos. La gente de a pie recibe de manera constante el mensaje de que Occidente quiere destruirnos. Así que, en teoría, si llegas como turista blanco, podrían verte con esos lentes. Sin embargo, extranjeros que han logrado visitar Corea del Norte en tours controlados cuentan que los guías son sorprendentemente amables. Los civiles pueden mostrar curiosidad, pero tienen miedo de hablar abiertamente con visitantes. Hay también historias trágicas de estadounidenses blancos detenidos por cargos cuestionables, usados como piezas de negociación política. Eso refuerza la idea de que la gente blanca no es bienvenida, o, al menos, no está segura. La mayoría de los norcoreanos no tiene libertad para expresar sus opiniones ni para tratar con extranjeros sin supervisión, así que no es que abunde la hostilidad personal directa, sino que la postura oficial del Estado recela de todo forastero, sobre todo de países considerados enemigos históricos. Sumado a los casos horribles de detenciones, Corea del Norte se ubica como ejemplo de no vayas si eres blanco u occidental. A día de hoy, es difícil prever cambios, pues el país sigue muy hermético. Algunos programas humanitarios o intercambios culturales intentan tender puentes, pero la propaganda estatal sigue fuerte. Así que si hablamos de lugares poco acogedores, Corea del Norte encabeza la lista, y en realidad lo es para casi todos, con una hostilidad muy marcada hacia Occidente. Venezuela. A muchos les sorprende ver a Venezuela en esta lista, pues históricamente es un país latinoamericano diverso, pero en años recientes, el caos político bajo líderes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha alimentado la retórica antiestadounidense y antiimperialista, a veces equiparándola con lo blanco. Durante décadas, Venezuela tuvo lazos cercanos con Estados Unidos, sobre todo por el petróleo, pero cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, adoptó una agenda socialista y antiimperialista, criticando a menudo la intromisión gringa. Esto elevó la tensión con países occidentales. Los viajeros o expatriados blancos en Venezuela a veces eran encasillados como representantes de los poderes extranjeros entrometidos. En sus discursos, Chávez culpaba a Estados Unidos de desestabilizar la economía venezolana y organizar golpes. Con el tiempo, algunos venezolanos hicieron eco de esas posturas, viendo a los extranjeros blancos como testaferros del capitalismo norteamericano. Hay reportes anecdóticos de hostilidad, pero se ven eclipsados por la crisis interna de Venezuela: hiperinflación, escasez de bienes básicos y agitación social.
La mayoría de turistas que se arriesgaron a ir durante la última década hablan de un peligro más acuciante: la criminalidad e inestabilidad, no necesariamente una hostilidad directa por ser blanco. Algunos dicen haberse sentido señalados, quizá por resentimiento hacia su aparente ventaja económica. Otros hablan de extorsiones o robos. ¿Es antiblanco o, más bien, resultado de la desesperación generalizada? Difícil saberlo, pero contribuye a la idea online de que los visitantes blancos no están seguros en Venezuela. La propaganda política ve a las naciones occidentales, en especial a Estados Unidos, como injerencistas en asuntos venezolanos. Así que si eres blanco procedente de algún país occidental, puede que te miren con desconfianza u hostilidad. Sin embargo, los venezolanos tienen fama de ser cálidos con los forasteros en circunstancias normales. El problema real parece ser la crisis económica y la desconfianza ante la interferencia extranjera, que se traduce en actitudes negativas. Un cambio político podría modificar la retórica. Además, muchos venezolanos que han emigrado subrayan la necesidad de tender puentes interculturales. En redes sociales se destaca que la sociedad venezolana mezcla herencias europeas, indígenas y africanas. Aún así, los titulares y rumores siguen apuntando a «Cuidado si eres blanco en Venezuela», probablemente más por el peligro general que por racismo directo. Sudáfrica. Sudáfrica suele mencionarse en debates sobre racismo inverso a raíz de los cambios post-apartheid. Tras siglos de opresión bajo el dominio blanco, el giro social y político ha provocado nuevas tensiones. Durante el apartheid, la minoría blanca controlaba gran parte de la tierra, los recursos y el poder político. Al acabar ese sistema en los 1990, el Congreso Nacional Africano, ANC, tomó fuerza con el objetivo de corregir enormes desigualdades. Desde entonces, el discurso sobre redistribución de tierras y justicia económica suele encenderse, y algunos políticos recurren a una retórica antiblanca al hablar de la propiedad de granjas y los daños históricos. Se han dado casos notorios llamados ataques a granjas, donde granjeros blancos fueron asaltados o asesinados. Ciertos colectivos sostienen que esos ataques reflejan una campaña focalizada contra la gente blanca. Los funcionarios gubernamentales, por otra parte, argumentan que son actos criminales dentro de un contexto de delincuencia general, no necesariamente motivados por el racismo. Pese a todo, abundan titulares e historias en Internet que aseguran que en Sudáfrica los blancos corren riesgo de violencia. Los sudafricanos blancos, especialmente quienes viven en granjas, toman medidas de seguridad y temen asaltos violentos. Algunos relatan amenazas directas e insultos racistas. A la vez, muchos turistas describen viajes a Ciudad del Cabo, Johannesburgo o Durban con gente de todas las razas muy amable. De nuevo, experiencias muy dispares. El conflicto surge por la enorme desigualdad económica. Sudáfrica sigue teniendo una de las brechas de riqueza más altas del mundo, con componentes raciales muy marcados. Esa frustración a veces se dirige al grupo históricamente privilegiado, la población blanca. Sin embargo, decir que Sudáfrica no da la bienvenida a los blancos sería una simplificación de algo mucho más complejo. Continúan esfuerzos de reconciliación, diálogos y reformas estructurales. El espíritu de la nación arcoíris impulsado por Nelson Mandela sigue vivo en muchos. Pero cada vez que un político suelta retórica antiblanca o un ataque violento llega a los titulares, se reaviva el debate. ¿Es seguro Sudáfrica para la gente blanca? La respuesta varía. Para algunos sí, para otros no, dependiendo de quién y dónde. Rusia. Rusia podría no ser la primera en la lista cuando hablamos de lugares donde no reciben a la gente blanca, puesto que la población mayoritaria es étnicamente rusa, y muchos los consideran blancos bajo varios criterios. Pero hay matices de nacionalismo y antioccidentalismo que hacen que algunos viajeros se sientan poco bienvenidos. Después de la Guerra Fría, la relación de Rusia con Occidente ha ido y venido. Expansiones de la OTAN, sanciones y batallas mediáticas han contribuido a un clima de desconfianza hacia los extranjeros, sobre todo los de Estados Unidos o Europa Occidental. Algunos rusos pueden verlos como potenciales espías o parte de la agenda occidental para socavar a Rusia. Existe un fuerte movimiento nacionalista en Rusia,
y ciertos grupos de extrema derecha acosan a los forasteros, principalmente a los migrantes no blancos de Asia Central o el Cáucaso. Pero hay relatos de que visitantes occidentales blancos también pueden ser blanco de hostilidad si hablan inglés en público o se comportan de manera obvia de turista. Algunos expatriados occidentales en Moscú o San Petersburgo cuentan roces ocasionales con el nacionalismo local. Un borracho que insulta, la policía que los observa con sospecha. Otros mencionan una frialdad o poca disposición a relacionarse. Sin embargo, decenas de miles de extranjeros viven en Rusia sin mayores problemas. Hay de todo. La relación complicada de Rusia con los gobiernos occidentales influye en la percepción popular. Quizás no odien a todos los blancos extranjeros, pero sí puede surgir resentimiento hacia lo que ven como superioridad o intromisión occidental. Además, la barrera del idioma agrava la incomodidad. Así que algunos viajeros blancos se sienten recelosos o inseguros. Mucha gente rusa, sobre todo la más joven, está abierta al intercambio global. Redes sociales, festivales culturales y proyectos turísticos tratan de romper barreras. Si el viajero muestra respeto y se sumerge en la cultura local, puede sorprenderse gratamente. No obstante, las tensiones este-oeste persisten para quien visita siendo blanco de un país de la OTAN. China. China también es una gran protagonista de la política mundial, con un nacionalismo creciente. Aunque se dice que el pueblo chino suele ser hospitalario, hay rumores de actitudes antiblancas o antioccidentales, alimentados por disputas comerciales, agravios históricos, como las guerras del opio, y rivalidades modernas con Estados Unidos. La llamada centuria de humillación, de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, incluyó invasiones de potencias occidentales. A medida que crece la influencia de China, ciertos discursos nacionalistas enfatizan esa explotación pasada y la presión occidental. A veces, los medios estatales muestran a Occidente como un estorbo que busca frenar el ascenso de China. Muchos extranjeros, incluidos blancos, han contado incidentes de precio de extranjero, miradas recelosas o comentarios tipo alborotadores occidentales. En las megaciudades como Pekín o Shanghái, esto se diluye un poco, pero en zonas rurales, donde casi no ven extranjeros, puede haber curiosidad o algo de hostilidad. Algunos expatriados blancos hablan de ser objeto de miradas o comentarios en chino, pensando que no entienden. Otros recuerdan comentarios racistas que los tildan de espías o difusores de virus durante la pandemia. Paralelamente, multitud de docentes, estudiantes y empresarios extranjeros dicen sentirse seguros y bienvenidos en su vida diaria. No es un panorama en blanco y negro, sin ironías. El orgullo nacional chino es fuerte, y cualquier extranjero, blanco o no, podría generar sospechas. Sin embargo, el ciudadano promedio quizás sienta curiosidad o quiera practicar inglés. En redes sí se ve un discurso nacionalista extremo que califica a los foráneos de poco fiables. La diferencia entre esa retórica online y la conducta real diaria puede ser enorme. Los intercambios interculturales, la academia y los negocios intentan cerrar esa brecha. Quienes viajan con actitud respetuosa de las costumbres locales suelen hablar maravillas de la hospitalidad china. El mayor riesgo aparece si suben las tensiones políticas o se intensifica la retórica antioccidental del gobierno. Así que, si bien China no es prohibida para la gente blanca, existen tensiones que pueden hacer que algunos viajeros se sientan incómodos. Temas generales y análisis comparativo. Ya que hemos recorrido varios sitios, Zimbabue, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Sudáfrica, Rusia y China, ¿qué patrones se repiten? Resaca poscolonial. Zimbabue y Sudáfrica ilustran cómo el colonialismo dejó secuelas enormes. Los blancos pueden verse como símbolos de aquella opresión, aunque hoy los turistas no tengan culpa. Gobiernos versus ciudadanos. En Irán o Corea del Norte se ve la brecha entre la propaganda oficial, abajo Occidente, y la gente común que a veces es muy amable. La política genera tensión, pero las personas pueden sorprenderte con su cortesía. Nacionalismo y antiintervencionismo. Rusia y China muestran cómo un gran orgullo nacional puede tachar a los extranjeros, sobre todo de potencias occidentales, de sospechosos, aunque compartan el color de piel. En varios casos, es más geopolítica que racismo en sí.
Fricción económica y social. En Venezuela, la crisis revela que factores externos y penurias internas pueden conducir a echar la culpa a los forasteros. Los blancos pueden verse como privilegiados o entrometidos. La inestabilidad realza el resentimiento. Realidades mixtas. En prácticamente todos los casos hay anécdotas, desde episodios de abierta hostilidad hasta encuentros con gente muy hospitalaria. ¿Son verdaderamente zonas prohibidas para la gente blanca? ¿O simplemente lugares donde se requiere precaución y sensibilidad cultural? Rumores en línea versus experiencias reales. Internet puede decir que un lugar es muy peligroso, pero viajeros que han ido podrían tener una visión distinta. Las historias negativas se viralizan, opacando vivencias cotidianas. Consejos para viajeros curiosos. Si te estás preguntando, ¿debería visitar estos sitios? Aquí van algunos consejos sencillos. Investiga a fondo. No te quedes con titulares sensacionalistas ni con un solo video. Únete a foros de viajeros, habla con expatriados y revisa advertencias de viaje actualizadas. Respeta las sensibilidades locales. Si eres una persona blanca en un país con fuertes secuelas coloniales, entiende que esa historia pesa. Mostrar humildad y genuino interés cultural ayuda muchísimo. Sé precavido en la calle. A veces, la hostilidad se mezcla con crimen o agitación política. Usa el sentido común, pasa inadvertido, evita manifestaciones políticas y no presumas dinero. No mezcles gobiernos con pueblos. Quizá la retórica oficial sea agresiva, pero muchas personas comunes estarán curiosas o alegres de conocerte. Busca conexiones humanas. Prepárate para la curiosidad. En zonas rurales, puede que seas el primer blanco que vean en años. Ten paciencia con las miradas. A veces no es hostilidad sino simple asombro. Reconoce errores pasados. Si la historia colonial duele, caso de Zimbabue o Sudáfrica, un poco de empatía y reconocimiento puede desactivar tensiones. Decir, siento que tu país pasara por eso, puede abrir el diálogo más que ignorarlo. Cuidado con la política. Lugares como Irán, Corea del Norte o Rusia pueden ser muy sensibles. Mejor no opinar de política si no conoces bien el entorno. Mantén perspectiva. Ningún viaje o reportaje define a un país entero. Cualquier sitio tildado de hostil puede tener barrios, comunidades o grupos que disfruten recibiendo extranjeros. Acabamos de dar un repaso por países donde circulan rumores de que las personas blancas afrontan hostilidad, desde los dramas agrícolas en Zimbabue hasta los rincones herméticos de Corea del Norte. Observamos cómo la historia colonial, la propaganda política, las crisis económicas y el orgullo nacional alimentan la imagen de zonas prohibidas. Pero también hallamos que la realidad rara vez es tan simple. Sí hay incidentes documentados y peligros palpables, pero también incontables historias de amabilidad y hospitalidad. Al final, determinar si un lugar es verdaderamente hostil requiere más que titulares o chismes en Internet. Las actitudes cambian de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de una persona a otra. En Internet encontramos relatos contradictorios, desde horrores violentos a encuentros amistosos. El gran mensaje es que el contexto importa. Conviene conocer la historia, la política y la cultura antes de comprar tu boleto de avión. Si el tema te ha picado la curiosidad, sigue investigando. Mira videoblogs de viajeros que sí han ido a estos lugares. Lee testimonios de expatriados. Profundiza en documentales que expliquen fenómenos como el colonialismo o la Guerra Fría y su impacto en las actitudes actuales. Forma tu propio punto de vista equilibrado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Sé curioso, mantén la mente abierta y recuerda, por muy hostiles que suenen ciertos sitios según los titulares, la historia siempre es más compleja. Nos vemos en la próxima.